Buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra Stammtisch, nuestra tertulia de los domingos desde Graz. Ya sabéis, hoy el tema es México y vamos a hablar también un poco de educación virtual, de vídeos, con nuestro invitado de hoy. Pero antes de presentar a nuestro invitado de hoy, me gustaría otra vez explicaros que este vídeo estamos en vivo en Facebook. En nuestro Facebook también podéis encontrar el link para entrar en este chat. Si no queréis entrar en esta tertulia, podéis hacer vuestras preguntas desde Facebook. Además, por la tarde o por la noche, o igual mañana, veremos a ver, encontrarán nuestro vídeo en YouTube ya editado, ¿no? Donde pueden graduar la velocidad por si hablamos de repente muy rápido. En cuanto a los vídeos de YouTube, si os gustan, pues ya sabéis, os podéis abonar o suscribir, como decimos nosotros, porque así, bueno, nuestro objetivo sería poder retransmitir en vivo también en nuestro canal de YouTube. Como ya sabéis, hacemos tertulias todos los domingos con invitados de Latinoamérica y de Iberoamérica, porque también hemos tenido a España. Hoy tenemos la gran suerte de poder contar con Tonatiu Moreno. Tonatiu Moreno es el director del programa educativo de YouTube, curiosamente TV. Para que os hagáis una idea, curiosamente TV es un canal de ciencia y de cultura. Tiene muchísimos vídeos y son súper interesantes. Tan interesantes que han conseguido más de 1,5 millones de suscriptores en YouTube. Sus vídeos son muy vistos y para ello contamos hoy con su director, que es con Tonatiu Moreno, que nos va a explicar un poquitín cómo es su vida, qué tal está viviendo la situación actual y también cómo hace sus vídeos y bueno, ahí va a contestar a las preguntas que tengáis. Tonatiu, me has comentado de Guadalajara, México, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí estamos en Guadalajara. Por acá son las 12:30 del día. Un gusto saludar a todas las personas allá en Austria. Muchísimas gracias, Tonatiu, por tu tiempo y por compartir con nosotros todas tus vivencias. En primer lugar, ¿cómo estás viviendo la situación actual, Tonatiu, sobre todo también desde el punto de vista laboral, con tus vídeos, con el programa, la situación de México, que es una situación también complicada con la pandemia del COVID-19? ¿Cómo estás viviendo estos días, estos últimos meses? Bueno, pues en primer lugar, en general, México creo que no lo hemos hecho tan mal, en general, digamos, comparados con algunos países que realmente lo están pasando muy mal. Tenemos un grado promedio, digamos, de contagios, etcétera. Pero yo creo que la gente por acá le hace falta cierta conciencia colectiva y muchas personas no están acatando las medidas de seguridad. Entonces, aquí en mi ciudad ya muchos restaurantes están abriendo, mucha gente no está usando los cubrebocas y pues están relajando mucho las medidas justo en el momento en el que estamos en el punto más alto de contagios. Entonces, para serte sincero, a mí me gustaría que la gente se tomara más en serio. Al principio, muchas personas decían, no, yo no conozco a nadie enfermo, no creo que sea cierto, el gobierno nos está engañando. Parece que en México estamos muy acostumbrados a que el gobierno nos engañe. y, y, pues igual, muchas personas desconfiaron, ¿no? Y ahora estamos pues un poco, pues sufriendo un poco las consecuencias de eso. Eh, Sin embargo, no es un asunto así como catastrófico todavía, esperemos que se mejore. En cuanto a la situación laboral, nosotros nos hemos adaptado realmente muy bien, la verdad. Somos un equipo de 8 personas y aunque antes trabajábamos todos juntos en una oficina, ahora estamos trabajando cada quien en su casa y el trabajo no ha parado. Hemos seguido trabajando igual, tenemos nuestras reuniones virtuales, todo el mundo tiene claro cuáles son sus tareas, así que pues nada más gastamos menos gasolina, sufrimos menos el tráfico de los automóviles
pero todo, pues creo que todo ha funcionado bastante bien pues para nuestro canal. Incluso económicamente no ha disminuido la cantidad de visualizaciones, más bien al contrario. Ha estado interesante porque hay instituciones educativas en México que han retomado nuestros videos para usarlos en sus clases. Así que en ese sentido, pues ha resultado bien y es como una gran satisfacción poder ser útiles ahora que se está usando más la educación a distancia. Y, Donatio, una pregunta. Bueno, es que tengo varias. Primero me gustaría saber cómo ahora mismo México, tema de medidas, cómo está, hay cuarentena, se puede salir normalmente a la calle, cuáles son las medidas que están todavía, Enrique? Sí hay cuarentena, pero no hay, nadie la ha, ¿cómo lo podemos decir? No hay medidas eh, legales. O sea, no te pueden detener en la calle porque salgas en un momento que no hay nadie prohibiendo las fiestas, simplemente las autoridades nos recomiendan que hagamos cosas, ¿no? Nos dicen, no hagan reuniones, mantenga la distancia, use mascarilla, pero no hay prohibiciones. El gobierno optó por más bien eh, cerrar las actividades que congregan mucha gente. Entonces, las escuelas están cerradas todavía, los conciertos, todos los espectáculos, todos los eventos donde se congrega una gran cantidad de personas Sí. están cancelados, eso sí, pero no hay prohibiciones claras pues para los ciudadanos. Entonces, creo que está, digamos, al principio la gente lo empezó a acatar muy bien, pero ya la mayoría de las personas están como desesperándose y muchos ya están saliendo a la calle, ya está empezando a haber fiestas y cosas por el estilo. Entonces, pues sí, o sea, técnicamente sigue la cuarentena. Nuestro subsecretario de Salud, que ya se volvió famoso, Hugo López Gatell, ha dicho que estamos en la fase del regreso a la nueva normalidad. Entonces, la nueva normalidad significa que, pues, seguimos en una especie de cuarentena, de todas maneras, mantener la distancia, usar cubrebocas, lavarnos las manos, todas las medidas que nos ha recomendado siguen vigentes, eh, pero ya hay algunos negocios que están abriendo, no está claro todavía si las escuelas van a reabrir para... Aquí el ciclo escolar empieza en agosto, entonces no está claro si las escuelas están, están listas para abrir o no. Parece que algunas sí, si siguen ciertas medidas, etcétera. Pero el cubrebocas ¿es obligatorio en los supermercados y tal? ¿O es recomendado, pero obligatorio no es? Es recomendado en las calles y muchos supermercados sí están pidiéndolo. A la entrada de ciertos centros comerciales te están tomando temperatura, te piden que te laves, que te desinfectes las manos, en algunos incluso te dan unos guantes. Esa parte sí es obligatoria, pero digamos que la obligación recae sobre el centro comercial, no sobre el ciudadano. Ujú. Vale, vale. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Donatio. Vamos a pasar a darle la palabra al presidente del instituto, Alonso Jiménez. Hola, buenas, Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, señor Moreno. Gracias por estar con nosotros. El año pasado estuve en Guadalajara. Me gustó bastante. Maravillosa ciudad. Nos encontramos muy cerca. Yo soy colombiano, o sea que muchas cosas nos parecemos bastante. Entonces, por eso ahora llega mi pregunta. Si están dándole la responsabilidad a la población de cuidarse de la pandemia, sabemos que nosotros al menos necesitamos un poco a alguien que nos dé un poco la presión de que tenemos que obedecer.
porque eso lo que yo veo y lo que nos damos cuenta es que es algo parecido a lo que es el modelo sueco, que para ellos es una sociedad muy diferente, es una sociedad que sí realmente está, cada uno piensa que es responsabilidad propia para convivir en sociedad. ¿Cuál sería su opinión? ¿Sería preferible que hubiera más restricciones? Porque además que viendo las entrevistas del presidente, tampoco parece que está muy convencido de que eso está pues por tomar con precaución, simplemente que lo ha dejado un poco más coloquial la situación, lo poco que he visto. Entonces no sé si sería su opinión, usted que está con un canal educativo y sabe que la educación es bastante primordial en nuestro medio, de que estas cuestiones, ¿qué tanto para ustedes sería? ¿Que sería preferible o restringir o no restringir? ¿O conociendo nuestras sociedades para que pueda, pues por lo menos, optimizar los resultados de lo que se espera ahora de esta pandemia? Pues en efecto, yo creo que lo más importante debería ser la educación. Y el problema es que estamos ante una emergencia y es muy difícil lograr ese grado de educación y de conciencia tan pronto, ¿no? Es un proceso yo pienso que de años o de décadas que debería desembocar en que los ciudadanos se vuelvan más conscientes, más informados, más responsables, más participativos, etcétera, ¿no? Pero aquí, en efecto, el gobierno optó por un modelo más, digamos, de darle la responsabilidad a los ciudadanos, como les decía, cerrando más bien estos eventos públicos como las escuelas, los conciertos, el teatro, el cine, etcétera. Y em, pues la verdad, yo pienso que sí podría haber sido un poco más firme la respuesta en el sentido de poner restricciones más claras, que sí se vale y que no se vale, dado que hay tanta confusión. Yo estoy muy sorprendido de que en las redes sociales hay muchos extremos de incredulidad, ¿no? Por un lado están los que no creen que sea cierta la pandemia y que están diciendo que todo es un invento de Bill Gates para vendernos vacunas. Y por otro lado, el extremo opuesto, los que dicen que está peor el asunto de lo que nos dice el gobierno, que todo está horrible, que en realidad nos vamos a morir todos y que el gobierno no está haciendo nada. Entonces, creo que yo como veo así a mis vecinos y a la gente cómo se comporta en la calle, creo que podría haber sido mucho más enérgica la cuestión. Pero pues también creo que el subsecretario de Salud ha hecho buen trabajo de informar. Todos los días sale a dar información, nos da las estadísticas, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, etcétera. Quizá también es un ejercicio de crecimiento en la responsabilidad de los ciudadanos, que veamos nosotros mismos que nuestros actos tienen consecuencias. Pues no sé, la verdad no estoy muy seguro de cuál debería haber sido la respuesta, pero de que vamos a aprender, vamos a aprender. Sí, sí, lógico. Lo que pasa es que, claro, esto nos tomó de sorpresa a todos, a toda la sociedad del mundo. Sí. Y se ha visto resultados en unos que otros países, pero generalmente donde se han obtenido buenos resultados es con restricciones directas del Estado. Que el Estado, Sí, claro. pues, al fin y al cabo, pues muchos dirán, yo soy libre, yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo soy esa libertad de expresión, a mí nadie me obliga. Pero nosotros somos muy dados, y como le digo, en México y Colombia nos parecemos bastante, somos muy dados a hacer precisamente, a dejarnos llevar por opiniones contrarias, por todo tipo de teorías y conspiraciones, y no nos concentramos en cuestiones más, pues mucho más específicas, mucho más objetivas, Claro. y nos dejamos llevar más bien por el movimiento que hay ahí en este momento, que es la moda y lo que estamos pasando bien, y tampoco es para tanto, o sí para tanto. Entonces eso nos da, la educación no nos va a llegar en cuestión de los 3 meses que llevamos de pandemia. No. Esto es un proceso larguísimo, y entonces creo yo que para mí, pues personalmente sí, estoy de acuerdo en que sí se deban dar normas claras, restricciones claras, para que, pues, uno espera más bien que el jefe de la casa más bien dé las órdenes y no esperar a que algún día
nos falte algo en casa, ¿no? Y entonces es preferible que el papá, al fin y al cabo, como papá nos diga lo que debemos hacer. Eso da seguridad en una familia y eso es una sociedad, simplemente en una sociedad también necesitamos que se den normas muy claras. Bueno, esperemos de todas maneras que para México sea también una cuestión que en otros días veremos cómo que sean buenos resultados y que salgamos de esta situación tan crítica. Sí, muchas gracias. Sí, hablando de eso, me hace pensar en dos cosas. Una es que por grave que sea la cuestión, creo que sí es muy grave. De hecho, ayer me dieron la noticia de que murió el papá de un amigo mío y es muy triste porque son personas que sí eran muy responsables, sí se cuidaban mucho, pero seguramente alguna persona que tuvo contacto con ellos, no. Entonces, es como descorazonador pensar que le pase a alguien algo así a alguien querido. Pero si lo vemos como en un sentido muy amplio, pienso que nos ha ido mucho mejor que en pandemias anteriores. Digamos, ahora tenemos información, aunque haya tergiversación y aunque haya problemas y haya de gente que no quiere obedecer, la cantidad de infectados y muertos que ha habido en esta epidemia ha sido mucho menor que las que ha habido en epidemias graves del pasado, ¿no? Si pensamos en la influencia de 1918, en la peste bubónica y cosas así, pues ahora tenemos la gran herramienta de la información y de que sabemos qué podemos hacer, qué debemos hacer para no... Y me parece que ha sido pues relativamente mejor, ¿no? Si lo pensamos así en un esquema muy grande. Y también me hace pensar en países como Estados Unidos, por ejemplo, que se supone que tienen como mucho conocimiento, incluso poder policial, etcétera, donde se ha disparado los casos y las muertes, ¿no? Y también es por una situación como que se ha vuelto político el asunto, ¿no? Entonces, yo estoy en contra de tal corriente política, entonces tengo que estar en contra de cualquier cosa que diga, ¿no? Y se pone, puede costar mucho diferenciar las cuestiones políticas de las cuestiones científicas. Sí, perdona que añada una cosa a esto. Lo hemos estado hablando, Ligia y yo, viendo una serie de vídeos de vuestro canal de YouTube, cómo se nota encima que se hace un esfuerzo titánico por mantener una objetividad, ¿no? Y mantener la parte muy científica, lo cual yo desde el punto de vista didáctico lo valoro muchísimo. Porque Fíjate que sí queremos, nuestra intención es comunicar conocimiento, siempre. Ahora, creo yo que la objetividad es imposible. Es muy difícil decir, esto es objetivo, porque objetivo creo que solo son los objetos, ¿no? Uno siempre tiene que hacer una lectura de los objetos. Entonces, lo que nosotros hacemos es basarnos en estudios científicos, bien fundamentados, de mayor legitimidad, etcétera. Y también tratamos de que no sea neutro en el sentido de que el conocimiento te debe mover a algo, ¿no? Por ejemplo, si sabes cómo funciona el sistema inmunológico, es más fácil que entiendas por qué las vacunas son importantes, ¿no? Y entonces que te mueva a vacunar a tus hijos, porque eso ya es una cuestión de exhorto, ¿no? Que sí no puede ser neutral, tienes que mover a algo, ¿no? Entonces, pero siempre basándonos en tratando de buscar la mayor objetividad posible en el sentido de el conocimiento, tal y como lo sabemos ahora, ¿no? Incluso la ciencia se puede equivocar, pero la idea sería decir, hasta donde sabemos, hasta donde alcanza el conocimiento actual, las cosas funcionan así. Y con eso lograr precisamente lo que decía Alonso, de pues contribuir a tener una sociedad más informada,
más educada, que sea más responsable, etcétera. Que es un trabajo de mucha gente y de muchos años, ¿no? Y hay que seguir batallando en ese campo y no dejarles el campo libre a los desinformadores, ¿no? Si el Internet se presta mucho a la desinformación, pues también ahí hay que dar la batalla por por el conocimiento y la información. Totalmente de acuerdo. Como breve resumen, estamos con Tonatiu Moreno, director del programa educativo de YouTube, Curiosamente TV. Si queréis hacer vuestras preguntas, ya sabéis que en la parte derecha tenéis una forma para levantar la mano virtual. También podéis ver el vídeo ahora mismo en vivo en el Facebook del Instituto Iberoamericano, Iberoamerica Institute, y mañana en nuestro YouTube también Iberoamerica Institute. Tonatiu estaba hablando sobre... Uy, perdón, que Lige tiene una pregunta. Estaba hablando sobre las info, ¿no? Sobre las vacunas. No sé si Ligia... A ver, Ligia. No, en la conversación que tuvimos Alberto y yo con respecto a la objetividad vino por el último video que tienes en tu canal, que es sobre el origen de la vida en el embarazo, ¿no? Y le comentaba que me había sorprendido mucho que no solamente habías tratado de ser objetivo y científico y todo, sino que al final realmente habías mantenido muchísimas opciones abiertas con respecto al tema, ¿no? Y por eso me había gustado mucho porque de alguna manera habían conseguido que el espectador, a pesar de tener toda la información a la mano, decidiera él mismo, ¿no? Con respecto a creencias y desarrollo, evolución, educación, etcétera, ¿no? Y por ahí un poco iba la cosa que yo he visto otros videos tuyos en los que tocas temas como diversidad sexual y eso, en los que sí hay digamos que hay una mirada, pero el último video me sorprendió muchísimo, ¿no? Y no sé si tienes algo que decir sobre él. Tengo que decir que es el video más difícil que he hecho en los 5 años que llevamos. Y vaya que hemos tocado algunos temas difíciles. El primer video difícil que hicimos fue uno que se llamó ¿Dios existe? Mucha gente nos preguntaba acerca de la existencia de Dios, ¿no? Respondan esa pregunta. Y yo creo que fue el primero donde dije aquí, después de mucho pensar, dije, tengo la responsabilidad de comunicar conocimiento, no mi opinión. No, yo puedo decir mi opinión o lo que yo creo o mis creencias, pero ¿cómo comunico conocimiento a partir de este tema? Y entonces el resultado que llegamos fue pues hablar acerca de los diferentes conceptos que han tenido de Dios diferentes culturas, hablar las opiniones de diferentes filósofos acerca de si Dios existe o no, Dios no existe, y al final que incluso los miembros de nuestro equipo, cada uno dijera qué pensaba del tema, ¿no? Como para mostrar que hay diversidad de creencias y que aunque creamos cosas diferentes, podemos trabajar juntos. Y entonces a partir de ahí he tenido como la inquietud de tratar algunos de esos temas difíciles siempre con base científica y tratando... la otra cosa que tratamos de hacer es tratar de no caer en provocación o en la provocación de la confrontación. Y en este último, la verdad, sí me costó mucho trabajo porque me descubrí a mí mismo con muchos conflictos dentro de mí, ¿no? En qué pienso respecto al embarazo, cuándo empieza la vida, si es lícito el aborto o la interrupción del embarazo o no. Y pues lo que tratamos fue de dar esa información, ¿no? Sabemos esto acerca de cómo se va constituyendo un ser humano en la gestación. Creemos que es un proceso maravilloso. Yo no quiero que haya más abortos de los que hay, pero lo que sí quiero es que las personas que tienen la necesidad no sean estigmatizadas o criminalizadas, ¿no? Entonces, pasa esto también, ¿no? Entonces, pues tratar de dar la información para precisamente que cada quien se forme una opinión, pero que sea una opinión informada. Y sí, fue muy complicado.
Era un guión. Normalmente escribo los guiones en un día. Investigo un día y escribo el día siguiente. Pero este guión era uno que escribía una frase, la borraba, la volvía a escribir, cambiaba una palabra, cambiaba esa otra palabra otra vez, ponía una coma, quitaba la coma, borraba la frase completa. Bueno, o sea, ¿cómo lo decimos de la manera más cuidadosa para no se trata, creemos que se trata de provocar debate, no de provocar pelea. Esa era como la fina línea que queríamos, ¿no? Que fuera posible que la gente discutiera a partir de este tema sin que se volviera un campo de batalla, ¿no? Una cuestión de división. Tenemos un video poquito antes de ese que se llama ¿Por qué nunca ganas una discusión en Internet? Donde hablamos mucho de eso, ¿no? De cómo las discusiones en Internet muchas veces no se tratan de dialogar o de ver qué piensas tú para ver cómo me enriquezco yo mi punto de vista y a ver si llegamos a una conclusión. No, se tratan de tomar partido y ver quién gana, ¿no? Y entonces muchas veces incluso se forman bandos, ¿no? Entonces yo soy de los que piensan de esta manera, por lo tanto no voy a aceptar nada de lo que tú me digas. Y entonces nada más se vuelve una manera de señalar mi pertenencia al grupo, de decir, miren cómo discuto contra estos tontos, ¿no? Y eso se me hace improductivo, la verdad. Me parece que es algo que tendríamos que empezar a trascender como humanidad. Y esa fue la intención con el video sobre la gestación y cuándo empieza la vida del ser humano. No sé si estoy hablando muy rápido, perdónenme. Bueno, vamos a intentarlo poco a poco, hablar un poco más despacio, pero yo creo que ha sido bastante comprensible lo que has comentado y súper interesante. Es verdad que hoy en día herir sensibilidades es relativamente fácil y me parece, por supuesto, muy difícil, ¿no? el tratar temas de este índole sin pisar charcos, ¿no? Como decimos nosotros. Pero antes de meternos, yo seguro que los demás tienen muchas preguntas respecto a los vídeos y a tu trabajo, pero antes de meternos en ese tema, me gustaría saber el comienzo. O sea, es decir, ¿cómo comienza curiosamente TV? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cuál era el plan cuando empezasteis y si pensabais que iba a tener la repercusión que ha tenido? Sí, te cuento la historia. Es una historia, a mí me gusta mucho contarla porque a mí desde muy niño me gustó la ciencia. Yo era niño de comprar juegos de ciencia, de leer revistas de experimentos, ¿no? De ese tipo de niño así muy inquieto y yo pensaba que me iba a dedicar a la ciencia, a la biología o a la robótica, no sé, algo tenía en la idea de eso. Pero también me gustaban mucho los cómics. Leía y incluso dibujaba mis propias historietas cuando era niño. Entonces, cuando tenía como 15 años, mi papá me dijo, oye, ¿por qué no mandas tus cómics a un periódico? Y yo, ay, ¿a poco les van a gustar? Y resultó que sí. Entonces me publicaron las caricaturas en un periódico a partir de los 15 años y yo, la verdad, resultó para mí una experiencia muy gratificante el ver publicados mis caricaturas en el periódico y me dediqué 100% a eso. Entonces estudié diseño un tiempo, luego ciencias de la comunicación, fundé un estudio de animación. Entonces estaba yo muy concentrado en el asunto de la comunicación visual, sobre todo las caricaturas, los dibujos animados. Pero no se me quitaba mi afición por la ciencia. Siempre fui consumidor de divulgación científica, no dejé nunca digamos eso como afición, ¿no? Visitador de museos, lector de todos los tipos de ciencia, etc. Entonces, ya había a Ligia muy contenta. Sí, me encantan los museos. Y hubo un momento en el que en la universidad donde yo estudié abrió una maestría en comunicación de la ciencia. Se llama Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. Y yo lo vi como una oportunidad. Dije, eso puede ser la oportunidad de combinar lo que me gusta de
o lo que he aprendido de comunicación y de caricaturas y de comunicación visual y medios audiovisuales con mi afición por lo científico. Entonces estudié la maestría y ahí fue donde se gestó la idea de abrir un canal de YouTube. En ese entonces empezaban a surgir algunos canales, ya había varios en inglés que hacían comunicación de la ciencia. Hay uno que se llama TED Ed, que comunica ciencia con caricaturas, otro que se llama ASAP Science. Y yo veía eso y dije, ¿por qué no hay en español estos canales? No existen canales de divulgación de la ciencia en español. Por ahí nacía un grupo en España que se llamaba The Big Bang Theory, que eran científicos que hacían comedia de stand-up. Y yo los veía y eran muy graciosos, pero sus videos eran muy malos, porque no tenían buena iluminación, no se oía bien. Y decía, yo puedo hacer algo como esto, que sea divertido, pero, pero que comunique conocimiento también. Y entonces, digamos que apliqué lo que había aprendido en la maestría de comunicación de la ciencia y en el estudio de animación que ya teníamos, abrimos el canal y empezamos a publicar videos, primero con mucha distancia uno de otros, porque solamente trabajábamos en los fines de semana, en las noches, y pues los empezamos a publicar sin muchas esperanzas. Uno de mis miedos era que no había un público para este tipo de contenido en español. En ese entonces me sorprendía mucho que habiendo tantas opciones de medios audiovisuales en Internet, la gente seguía viendo lo mismo que veía en la televisión. A los comediantes de la televisión los veía ahora en YouTube. Y hay uno que, bueno, no lo voy a decir. Hay un comediante que me cae muy mal y dice, ¿cómo puede ser tan seguido este comediante aquí en YouTube? Entonces yo pensaba que un canal que tuviera este tipo de contenido no iba a funcionar, pero había que hacer el intento. La sorpresa fue que vimos que empezó a crecer el canal, ¿no? Poco a poco, pero que había crecimiento. Y entonces, en los primeros videos los veían algunas decenas de personas, después cientos, después miles, y entonces decidimos dedicarle esfuerzo y tiempo a seguir produciendo para el canal. Entonces, el estudio de animación, que en ese entonces era prácticamente trabajar por encargo para clientes, ahora está prácticamente el 100% dedicado a Curiosamente, tanto fue lo que creció. Entonces, muy contento de que sí hubo un público para videos de contenido científico en español, siempre y cuando fueran con caricaturas y divertidos. Y ahora también estoy muy contento porque hay toda una comunidad de personas que trabajan, que hacen videos en YouTube de contenido científico. Incluso les llaman edutubers. Son... y formo parte ya de esa comunidad. Muchos tienen canales pequeños, otros medianos, otros grandes, pero todos como con esa idea, ¿no? De hacer del Internet un lugar un poquito más informado. Y esa ha sido más o menos la historia. Ahorita, como les decía, tenemos 1,5 millones de seguidores en YouTube, varios cientos de miles de visualizaciones. Y pues así. Felicidades. Satisfechos. Felicidades. Gracias. Porque es un éxito y la verdad es que la historia es muy bonita. Nos han venido ya respecto a eso algunas preguntas. Leo, ¿qué tan responsable se siente usted con respecto a la educación de su país en México? Si se siente que ha afectado positivamente esta educación de alguna manera, sobre todo relacionado con los vídeos sobre el coronavirus, bacterias y sobre estas cosas. Pues sí, yo creo que toda persona que comunica algo, y sobre todo si tiene una audiencia grande, pues tiene una gran responsabilidad. Y entonces tratamos de asumir esa responsabilidad, como les decía, ¿no? Publicando información lo más bien investigada posible, que tenga fundamento científico. Pues sí, me gustaría pensar que sí hemos influido en el conocimiento de la gente.
No sé como qué tanto, no sé, hacia como a nivel masivo si hemos logrado algo, pero te puedo contar que hemos recibido algunos mensajes muy, muy bonitos del público. Hemos recibido mensajes, por ejemplo, de alguna persona que dijo, yo había abandonado mis estudios y gracias a un video de ustedes me di cuenta de que había una rama del conocimiento que a mí me interesaba y que sí podía seguir estudiando, ¿no? Personas que nos han dicho que gracias a nosotros de tomar una decisión de estudiar una carrera con orientación científica o de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo menos en esos casos yo puedo decir que sí ha sido un éxito, por lo menos ha sido muy gratificante recibir esos mensajes y entonces siente uno más responsabilidad porque, porque nos hace caso la gente o algunas personas, ¿no? Siempre, siempre hay los que no, y bueno, pues así debe ser, así debe ser. Pero debe de ser impagable, ¿no? Que recibir un mensaje de este tipo, ¿no? Sí, Transformar la sí, vida sí. a una persona. Sí, completamente, muy, muy gratificante. La verdad se siente uno muy bien de recibir eso, ¿no? O recibir invitaciones como las de ustedes, ¿no? Como... Muchísimas gracias, es un honor, es un honor. Donatio, vamos a dar paso a alguno de nuestros estudiantes, que les veo muy tranquilos, muy callados, no he visto ninguna mano levantada, pero me va a dar igual y se la voy a levantar yo. Así que vamos a empezar por Eva. Buenas tardes, Eva. ¿Qué tal? Eva, que está muy sonriente. Hola a todos. Ah, es un trabajo muy interesante que haces y me interesa cuántas personas se necesita para hacer un video. Muy bien. En el equipo actualmente, gracias por lo de que es un trabajo interesante. En el equipo que tenemos actualmente somos 8 personas. Soy yo que dirijo el proyecto y escribo los guiones. Tenemos a, a una persona que hace la voz, que es Javier Lacroix, que ahorita está viviendo en Canadá. Tenemos a un equipo de cuatro ilustradores que se van turnando porque es el trabajo más laborioso hacer las ilustraciones. Y otra persona que hace la edición. Y actualmente incorporamos a alguien que nos ayuda también con redes sociales y con la administración de los proyectos, que ayuda a coordinar que todas las tareas se estén llevando a cabo. ¿Y cuántas horas necesitas? Cada video nos lleva 4 semanas la producción. Okay. Aunque publicamos videos cada semana, porque estamos trabajando simultáneamente en varios al mismo tiempo. Entonces yo mañana voy a escribir un guión, pero ese guión se publica hasta dentro de 4 semanas. Y yo la próxima semana empiezo a escribir el guión de la siguiente y así. Entonces lleva un trabajo largo. La verdad, el más largo es el de las ilustraciones. A veces me quejo de que pudimos haber sido youtubers de esos que solamente salen y hablan y dicen lo que tienen que decir y sacaríamos un video diario. Pero escogimos hacerlo con dibujos porque creemos que tiene una capacidad expresiva mayor y lleva mucho más trabajo, pero eso nos ha ayudado porque digamos que encontramos un público más amplio también y estamos contentos con eso. Incluso les comentaba que algunas instituciones educativas, incluida la Secretaría de Educación Pública aquí en México, nos han escrito para usar nuestros videos en los programas educativos. Entonces, pensamos que fue una buena decisión hacerlo así, aunque cueste más trabajo, sirve más. Has publicado un video hoy antes 5 horas y son 30,000 personas que han visto ahora. ¿Cuántas no he visto yo? Sí, he visto.
Sí, Lige yo también. ¿Tus Así que suscribientes vienen de México o de Estados Unidos o de dónde? La mayor parte de nuestros suscriptores son de Latinoamérica. Casi el 100% de nuestros suscriptores son latinoamericanos. Solamente el 40% de ellos son mexicanos. Eh, Tenemos mucha gente de Colombia también. Tenemos mucha gente que nos sigue de Perú, nos siguen de Argentina, de Chile, de España, algunos también. Eh, y algunos también de Estados Unidos. Hay una comunidad hispanohablante en Estados Unidos que también nos sigue. Y incluso en Cuba, donde no tienen YouTube, nos ven a través de una memoria USB que se copian, que se llama el paquete. Estoy muy contento. Hice una amiga cubana que nos conoció gracias a ese paquete y me tocó viajar a Cuba y ver cómo viven por allá. Y es interesante cómo se las ingenian para que llegue también el Internet a través de otros medios. Gracias. Gracias a ti, Gracias, muy buena Eva. pregunta. No sé si Peter, Martina o Petra tienen alguna pregunta. Martina, por favor. A ver, ¿dónde estás? Ahí. No, Martina no tiene sonido. Martina no tiene el sonido y no sé por qué. Ligia, ¿sabes algo? Ahora. Uno de No te escuchamos, Martina. No. Lo siento. No sé por qué, pero no te escuchamos. ¿Un momento? Vamos, se te escuchaba entrecortada. Igual ahora. A ver, habla. ¿Funciona? Ahora. ¿Sí? Sí. Sí, he visto unos de los vídeos y están hechos muy bonitos, en mi opinión, y especialmente los ilustraciones me gustan muchísimo. Y mi pregunta es, ¿cómo ha cambiado la plataforma de YouTube en los años pasados, en tu opinión? ¿Y cómo crees que va a cambiar? Y, sí. Porque probablemente como un YouTuber siempre se debe ser muy flexible, ¿no? Y siempre se debe adaptar a la situación nueva y sí. Sí, hay algunas cosas que, bueno, en los primeros años de YouTube, YouTube no pagaba las visualizaciones, no pagaba a los creadores. La gente subía las cosas y lo tomaba como un servicio el que le permitieran subir videos a la plataforma. Tiempo después, YouTube hace este modelo de negocios donde comparte sus ganancias con los creadores y crece mucho porque la gente tiene un incentivo para crear contenido de mayor calidad o que llegue a un público más amplio. Yo entré ya cuando estaba en ese modelo YouTube. De los cambios fuertes que ha habido últimamente fue el de la famosa ley COPPA. No sé si oyeron de esa ley. Sucede que YouTube se supone que no es una plataforma para niños, tienes que ser por lo menos mayor de 13 años para poder conectarte a YouTube, pero en realidad sí hay muchos usuarios niños. Y entonces, una ley que estaba ahí vigente desde hace mucho tiempo, digamos, la empezaron a ejercer ya. Y entonces resulta que ahora los videos que son orientados para niños no pueden tener cierto tipo de publicidad, no pueden tener comentarios, no le llegan a la gente notificaciones de que surgieron esos videos, etc. Entonces, para las personas que hacen videos prioritariamente para niños, fue terrible esto. Ayer platicaba con un amigo precisamente que tiene un canal que es exclusivo para niños y
bajó al 10% de su ganancia. Entonces él va a dejar el canal o va a cambiar completamente su configuración, va a dejar de producir contenido para niños. Nosotros no planteamos que nuestro canal fuera para niños, pero varios de nuestros videos sí fueron considerados para niños y se les cortó pues tuvo todas estas restricciones. Entonces, y la verdad fue un cambio que nos tomó muy de sorpresa, ¿eh? Es muy difícil predecir qué va a suceder con YouTube. Fue algo que ocurrió en la legislación de Estados Unidos y acabó afectando a los YouTubers de todo el mundo. Entonces, es muy difícil predecir qué va a ocurrir en el futuro. O sea, mañana YouTube podría decidir que ya no nos va a dar a compartir de sus ingresos y cambia completamente, ¿no? La jugada, o podría hacer cualquier cambio, no sabemos. Pero tengo yo esperanza por dos cuestiones. Uno, YouTube ha estado invirtiendo más en los canales educativos. Nos contaban en una reunión de YouTube que tienen, que prácticamente todo el mundo, más del 80% de las personas que entran a YouTube, entran buscando algo que aprender. Desde una receta de cocina hasta cómo arreglar una cuestión mecánica o cuestiones de la escuela, cómo hacer una ecuación, etc. Entonces, YouTube ha estado aumentando su inversión en educación. Incluso a nosotros nos tocó que YouTube financió un curso que hicimos que se llama Estrategias para Pensar. Y me parece que están viendo que es una tendencia que hay que seguir. O sea, como que es buen negocio hacer cosas educativas. Entonces, por ahí creo que hay buenas perspectivas. Pero no estamos seguros de que pueda pasar. Entonces, nuestra estrategia ha sido como no quedarnos con YouTube, sino que tener otras fuentes de ingresos, ¿no? O otras posibilidades de hacer cosas. Tenemos nuestra página de Facebook, también tenemos una tiendita en línea donde vendemos material educativo y actualmente también, queremos incursionar en la cuestión de libros. Queremos hacer libros y de hecho el año pasado tuvimos la oportunidad de publicar un libro. Entonces queremos diversificarnos para no depender 100% de la plataforma. Yo creo que, pues eso, o sea, es un ambiente muy inestable. Sabemos que van cambiando las cosas y que, como tú decías bien, Martina, hay que ser muy adaptables a las nuevas circunstancias. Hay que ir viendo cómo se mueve la plataforma y cómo uno tiene que reaccionar a ello, ¿no? Sin perder de vista nuestro objetivo, que es comunicar conocimiento. ¿Sí respondí Sí. o fui muy confuso? No, y es mucho estrés para ti siempre estar dependiente de clics y de la opinión de otras personas. Al principio, al principio sí. Al principio, mira, lo de los clics, sí al principio era importante para nosotros, era muy importante porque no habíamos alcanzado nuestros ingresos todavía no nos permitían costear los gastos de producción. Y entonces al principio sí era mucho estrés estar viendo. Si yo consultaba las estadísticas 4 o 5 veces al día, estaba viendo a ver cuánta gente se metió, ya hicieron, cómo lo promovemos, cómo le hacemos porque necesitábamos que crecer lo suficiente para que se costearan los gastos de producción. Y te voy a decir, ahora ya no me preocupan tanto los clics. Sí queremos seguir creciendo, queremos seguir haciendo cosas nuevas para atraer a la gente, pero ya no me estresa, ¿no? Ya estoy tranquilo con eso. Si crecemos más, mucho mejor, pero no es nuestro objetivo crecer lo más que podamos. Y sobre las opiniones de los demás. Sí, sí es estresante. Al principio más también, ¿no? Porque veíamos
dependía mucho de las opiniones de los demás nuestra aceptación. Pero pues yo creo que he aprendido a que Internet está lleno de opiniones, se van a salir todas las opiniones posibles y que no puede estar uno dándole gusto a todo el mundo. No es posible hacer las cosas así. Entonces, optamos por hacer las cosas, como les decía, lo más informadas posible, con sentido de la responsabilidad y con toda la honestidad de la que somos capaces. Y ya. Y si a la gente, si la gente nos indica un error, sí aceptamos, ¿no? Si nos dice, oye, está mal, está equivocado esto, y nosotros nos damos cuenta de que está mal, sí lo aceptamos y sí lo modificamos o publicamos que cometimos un error. Pero cuando nos insultan, nos odian, nos desean la muerte y cosas por el estilo, esos mejor los ignoramos, no los dignamos con responderles, ¿no? Ya sabemos que hay gente que tiene problemas y que no podemos estar al pendiente de ese tipo de mensajes. Entonces, nuestra primera aprendizaje en ese sentido fue tratar de distinguir, digamos, la crítica bien intencionada de los mensajes de odio, ¿no? Entonces, eso nos ayudó, digamos, a tener más salud mental y menos estrés. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Tonatiuh, o sea, respecto a lo de mirar 3 o 4 veces al día las estadísticas, creo que me suena, me quiere sonar, Alicia creo que también. Sí, aunque claro, nosotros tampoco aspiramos a hacer una carrera como youtubers, sino a cubrir las necesidades que vemos que pueden tener nuestros alumnos, ¿no? Y también la verdad es que nos divertimos mucho con estas charlas de domingo porque aprendemos mucho, como lo que estamos aprendiendo hoy, ¿no? Antes de seguir con nuestros alumnos, tengo una nueva pregunta que nos viene desde Facebook, que nos pregunta, Mentes Fantásticas, dicen, ¿creen que... Sí, que le suena, ¿no? Sí. ¿Creen que el canal ha hecho un cambio en la mentalidad de las personas, el punto de vista de los suscriptores? Bueno, un saludo, Mentes Fantásticas. Son amigos de Colombia que tienen un canal pequeño de comunicación del conocimiento y ellos no quieren que lo diga, a lo mejor, pero son gente muy joven, adolescentes que están trabajando en un canal de YouTube de ciencia. Los quiero felicitar porque además están pendientes de todo lo que hago y siempre se meten a mis, a mis charlas. A todos los que vean esto, por favor, Mentes Fantásticas de Colombia, un saludo. Sí. Y pues la verdad es que eso me lo pregunto todos los días, ¿eh? Si estamos influyendo en la gente. Como les decía, me gustaría pensar que sí. Hay veces que siento que es una batalla perdida. Ayer, que fue el día del orgullo LGBTI, publicamos un video sobre diversidad sexual. Y me sigue sorprendiendo la cantidad de gente intolerante que hay, o sea, que ni siquiera ven los videos y ya están tirándonos odio, ¿no? Entonces, o sea, hay momentos en los que uno piensa, no está sirviendo esto, ¿no? Pero lo comparo con lo que veíamos hace 10 años, por ejemplo, y digo, no, sí hay un avance en la tolerancia y hay que seguir picando piedra y hay que seguir trabajando en esto. Yo creo que sí hemos ayudado o contribuido un poco a esto. Y te digo que por lo menos lo puedo ver en mensajes particulares. Hay gente que nos escribe, personas que sí nos escriben diciéndonos, gracias a su video, entendí esto. Esto me lo habían explicado en la escuela y yo no lo había entendido hasta que vi su video. O incluso cuestiones muy personales, ¿no? Yo, como una persona homosexual que ha sufrido acoso, agradezco mucho que publiquen esto, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces, por lo menos en esos casos particulares, algo algo ha servido. Y por lo menos eso me ayuda a mantenerme optimista, a seguir vivo también, tener algo por qué vivir. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir porque se nos echa el tiempo encima. No sé si Peter, hola Peter, ¿tienes alguna pregunta? No tengo otra pregunta. Mi pregunta, el financiamiento de estos vídeos, pero
ya has contestado. Vale. ¿Puedo ahondar un poco más en la respuesta? Desde el principio, desde que teníamos un par de miles de suscriptores, ya empezábamos a recibir ingresos, pero eran minúsculos, o sea, eran cosas como de risa, un par de dólares, ¿no? Fue después de 3 años de trabajo que podemos decir que los ingresos que nos da YouTube a través de los anuncios, o sea, YouTube nos paga porque pone anuncios antes de nuestros videos o junto a los videos, etcétera, ¿no? Ustedes los han visto los anuncios en YouTube, o si pagan YouTube Premium, también nos da un porcentaje de eso. Entonces fue después de 3 años de esforzarnos que pudimos decir que ya podíamos sostener el canal con los ingresos de la publicidad. La otra fuente de ingresos que ha sido interesante es que han aparecido patrocinadores. O sea, ha habido empresas que se acercan a nosotros, ven que tenemos una audiencia importante y nos dicen, oigan, anuncien mi producto en su plataforma. En este momento estamos trabajando con una empresa de una escuela online que se llama Platzi. Con ellos llegamos a un acuerdo anual, entonces por mencionar su plataforma en nuestros videos también llegan ingresos. Y una muy importante, en esos primeros años cuando no nos alcanzaba el dinero, contamos con el apoyo de las personas que nos hacían donativos, que es a través de una plataforma que se llama Patreon o Patreon. Y gracias a ellos pudimos pagar la renta y la luz y el agua. Hasta la fecha seguimos con ellos, aunque ahora el porcentaje que nos aportan ellos es muy pequeño en comparación con lo que ganamos gracias a las otras fuentes. Pero estamos muy agradecidos con esas personas que nos apoyaron desde el principio cuando más lo necesitábamos, a través del crowdfunding. Esas son las fuentes de ingresos que tenemos. Muchas gracias, Peter, por tu pregunta. Y Daniela desde Puebla, México. Daniela, ¿dónde estás? Paisana. Paisana. Hola, ¿cómo estás, Tonatiuh? Hola, Daniela. ¿Qué tal? Oye, entré un poquito tarde, no sé si ya te hicieron la pregunta. Para empezar, primero, saludos a la Perla Tapatía, tan hermosa. Gracias. Y luego, oye, tú eres community manager de tu propio, digamos, canal, o sea, ¿tú te encargas de todo? No. Grabar, editar, porque sí, es toda una tarea eso. Cuéntame. Sí tenemos un equipo. Sí les mencionaba que tenemos un equipo de 8 personas. Ya. Yo hago guiones y dirijo. Y tenemos ilustradores, tenemos un editor, tenemos personas que hacen ilustración, etcétera. Y hay una de las personas que trabaja con nosotros, nos apoya con el manejo de las redes, que también fue una cosa que se nos volvió imposible de seguir si nos dedicábamos a hacer videos o nos dedicábamos a contestarle a la gente en las redes. Ya cuando tienes una audiencia más o menos grande, pues empiezan a llegar preguntas por todos lados, ¿no? Y inquietudes, propuestas, etcétera. Entonces sí tenemos a alguien que está la mayor parte de su tiempo enfocado en las redes sociales, a contestarle a las personas, a publicar material, a promocionar los videos, etcétera. Okay. Sí, se llama Mariana González ella. Mariana González, una bióloga. Mariana González. Ajá. Qué padre, qué bonito equipo de trabajo. Oye, y la otra pregunta es, ahorita justo con la contingencia, ¿has tenido, digamos, pues dificultad justo para mantener el equipo? No, bueno. también les comentaba que al contrario, el equipo siguió trabajando en lo que hacíamos juntos en una oficina, ahora lo hacemos cada quien en su casa. Okay. Nos coordinamos muy bien, tenemos métodos de comunicación diarios, entonces todo el mundo sabe cuáles son sus tareas, cuándo tiene que entregar, etcétera, ¿no? Entonces ha funcionado bastante bien. Yo estoy considerando no volver a la oficina porque estamos trabajando muy bien y gastamos menos gasolina. Qué padre. Sí, igual, mismo caso, exacto. Sí. Qué bueno. Incluso, por lo menos hasta ahora no ha bajado el nivel de visualizaciones ni nada, entonces está todo funcionando bien. Qué bueno. Me da mucho gusto. Te agradezco. Gracias, Daniela.
Muchas gracias, Dani. Petra, no sé si tienes alguna pregunta. Petra, buenas tardes. Hola, Petra. Tienes silenciado el micrófono. No la conectamos. Ahora, hola, ¿Ahora Petra. me oye? Perfectamente. Sí, vale. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Tú dijiste hace un poco rato que escribiste un libro, ¿sí? Ah, sí. Y ¿cómo se llama el libro? ¿Y cuánto tiempo necesitabas para las ideas y para escribirlo? Sí, el libro se llama, es más, voy a compartirles, ¿puedo compartirles pantalla? Ujú. El libro se llama México lindo y herido, que Ah, es ujú. un juego de palabras con la canción México lindo y querido. De hecho, co-host, porque no estoy segura de si está programado entonces. A ver, aquí está el libro. Compartir pantalla. Aquí está, a ver. Bueno, no sé Oh, si funciona. sí, se Ahí ve. está. Gracias. Bueno, ese libro sucede que una editorial que se llama Grijalbo, que en realidad forma parte de un conglomerado Random House Mondadori, no sé qué, bueno, ese editorial se nos acercó y nos dijo, queremos hacer un libro de historia de México, Ujú. pero lo queremos hacer con el estilo de Curiosamente. Y queremos que hable como de lo malo y lo bueno de la historia de México. Entonces hicimos un libro que tiene dos portadas. Esta es la portada de lo lindo y esta es la portada de lo herido de la historia de México. Entonces es un libro que se le da la vuelta. Entonces en México tenemos como héroes y villanos, ¿no? Entonces lo que queríamos era ver el lado criticable de los héroes y también el lado encomiable de los villanos. Por ejemplo, tenemos una persona que, no sé si, bueno, ustedes seguramente han oído hablar de Porfirio Díaz, que fue un gobernante de México y pues fue un dictador. Duró 30 años en el poder acá y pasaron muchas cosas malas durante su gobierno, incluso al grado de que pues empezó la Revolución Mexicana debido a lo terrible que era su gobierno. Pero resulta que también él fue el que trajo el ferrocarril a México, también fue él el que hizo hizo muchos monumentos que ahora existen en México. A él le debemos la celebración del Día de la Independencia que celebramos en México, etcétera. Entonces, la idea era saber como los dos lados de cada uno de los eventos, personajes, etcétera, que hay en México. Nos llevó aproximadamente un año escribirlo. Debo decirles que no lo escribí yo solo. Ujú, Lo escribí en compañía con mi papá. Mi ujú, papá es profesor de historia. ujú, Entonces, cuando Grijalbo nos solicitó esto, pues yo dije, pues con mi papá, que es profesor de historia, vamos a escribirlo juntos. Y fue toda una experiencia. Trabajar con mi papá fue muy diferente la relación, digamos, ahora que éramos coautores de un libro, que cuando éramos nada más padre e hijo, ¿no? Entonces, ujú, fue muy divertido, fue muy interesante y nos llevó aproximadamente un año producirlo. Y ujú. también tiene muchas ilustraciones, por cierto. Ujú. Sí, muchas gracias entonces. Mucho gusto, se los recomiendo si quieren comprarlo. Está en un lenguaje, en un español muy sencillo también. Les Sí. puede ayudar a aprender más español y aprender de la historia de México. Ujú. Se lo podemos Sí. recomendar a todos nuestros alumnos de español Sí, sí, para sí. alguna de las primeras lecturas, igual que los vídeos, ¿no? Que encima ya sabéis que en YouTube se puede graduar la velocidad y son muy fáciles de comprender. Veo que se nos va el tiempo, realmente llevamos 10 minutos más, estaríamos horas hablando contigo, Donativo, porque es súper interesante. Le voy a dar la palabra a Alonso, que le hemos dejado ahí y sin hablar, porque hemos ido dando una ronda, hay más preguntas en YouTube, pero
lamentablemente vamos a tener que ir cerrando. Alonso. Sí, gracias. Donatiu, primero te quería felicitar, de verdad, es una labor increíble lo que haces, o lo que hace tu equipo. Me encanta el lenguaje gráfico, la imagen, la forma del dibujo. Me gusta mucho la cuestión gráfica y ese tipo de dibujo tan claro me fascina, es increíble. O sea que felicitaciones por la forma en que ustedes editan esto, es una labor, verdad, bastante grande. Yo llegué a conocer curiosamente, pero por mis amigos colombianos, y no sabía, te digo que hasta esta semana, cuando te íbamos a invitar, que era de México, pero a mí me llegan normalmente de mis amigos del colegio y mis compañeros de estudio, muchas cosas de curiosamente. Me parece increíble, me parece una labor de verdad. Felicitaciones, gracias por estar con nosotros. Y de verdad, gracias. Pues hombre, me gustaría saber más de lo que ustedes hacen, pero ya tendremos oportunidad de invitarte otra vez y de verdad compartir mucho más cosas de las que nos has contado. Muchas gracias. Pues yo con mucho gusto y recibo con mucho agradecimiento tus palabras y con mucho gusto. A mí me encanta platicar, así que cuando quieran. Hay una cosa que me acordé, ahora para cerrar del todo, me acordé de una frase que aquí en Austria, cuando hablabas de que era preferible debatir y no confrontar. Hay una frase que siempre me acuerdo de ella porque dice que es mejor tener éxito que tener la razón. Me parece algo que hombre, llega si realmente yo creo que se aplicaría mucho a lo que estabas contando, preferible tener éxito que tener la razón. Pues sí. Porque sí, lo que se trata es que a veces esos debates son insulsos porque nos enfrentamos por el hecho de que yo quiero tener la razón, que tú no la tienes, y de eso no se trata. Sí, y sobre todo cuando defines qué es lo que quieres, ¿no? ¿Cuál sería tu criterio de éxito? ¿No? Porque es derrotar al otro, ¿no? Sí, es eso. Y eso es lo que confunde muchos el momento de entrar a un debate. Se vuelve discusión y un enfrentamiento, es una batalla. Y no se trata de eso, es simplemente de que cada uno aprende de cada lado, ¿no? O sea que es mejor tener éxito que tener la razón. Excelente, me gusta esa frase. Hombre, gracias a ti y muchos saludos a Guadalajara, de todo México. Saludos a todos, qué gusto conocerlos. Igualmente, me sumo a las felicitaciones, de verdad, el canal es increíble, muchísimas gracias. Y lo que le comentaba Alonso es que bueno, llevamos 3 meses ya, esta es nuestra 14ª Stamptish. Nos gustaría algún día poder traer a muchos de los invitados que hemos tenido para preguntarles, ¿no? cómo han ido evolucionando, qué tal están, ¿no? Después de la situación, porque empezó todo con el tema del coronavirus, pero nos gustaría empezar con temas, ¿no? Y claro, como siendo un centro educativo, la educación va a ser seguro uno de nuestros temas. Y para ello sería un honor poder volver a contar contigo porque da gusto escucharte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a todos. La próxima semana volvemos y hasta la próxima semana. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Bye.